Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Gracias por estar sintonizando a través de este medio. Bienvenidos sean todos ustedes a la Iglesia Bíblica GESED. Y bueno, como cada domingo a través de este medio podemos estar alabando al Señor, engrandeciendo el nombre de nuestro Señor, poder cantar salmos e himnos y cánticos espirituales, como dice la Escritura. Y bueno, Salmo 91 es un salmo verdaderamente hermoso, es un salmo mesiánico, es un salmo que nos da promesas, y esas promesas que nos da es, dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y no solo ello, sino que el que habita al abrigo del Altísimo, Dios va a estar al pendiente de él, Dios va a estar salvaguardando su vida, Dios va a estar, dice la Escritura, que será muy feliz. Y hay una parte también del Salmo que dice que caerán 1000 y 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Hay tantas promesas maravillosas en la Escritura acerca de poder alabar al Señor, cantar al Señor, como dice la misma palabra de Dios, con el entendimiento. Dice así: el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión
agua en vino cambió, ciego la vista le dio, incomparable es mi Dios. En las tinieblas brilló y nueva vida me dio, incomparable es mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. En las tinieblas brilló y nueva vida me dio, incomparable es mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, es poderoso mi Dios, mi Dios. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios fuerte en quien podemos confiar. Y Romano nos dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y bueno, hermanos, como cada inicio de mes tenemos nuestra ceremonia, nuestro evento muy especial que es la Santa Cena. Vamos a pasar a la Santa Cena. Buenos días, hermanos. Hoy como Iglesia Bíblica GESED conmemoraremos la Santa Cena. Vamos a leer 1 Corintios 11, 17 al 22 y dice lo siguiente: Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo,
Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En esta porción de la palabra de Dios, el apóstol Pablo está llamando la atención al pueblo de Corinto por la forma en que estaban llevando a cabo la cena del Señor. Pues había varios problemas que se estaban manifestando cuando ellos se congregaban. Pero muy en especial cuando se juntaban para realizar la cena del Señor. Observemos que en los versículos 17, 18 y 20 menciona el apóstol: ¿os congregáis? ¿Os reunís como iglesia? ¿Os reunís vosotros? Nuestro hermano Pablo se nota preocupado por lo que la iglesia en Corinto estaba haciendo cuando se congregaban. Pablo estaba molesto porque la cena del Señor no estaba ayudando a la unidad de la iglesia en Corinto. Por el contrario, el apóstol habla de división dentro del cuerpo de Cristo. Y si algo debe provocar la cena del Señor en su iglesia, es comunión. Primeramente con nuestro Salvador y también entre nosotros. Hermanos, no podemos olvidar que nos necesitamos unos a otros, porque somos un cuerpo en Cristo. En 1 Corintios 10:17 dice lo siguiente: siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, en la Iglesia Bíblica GESED queremos que la cena del Señor contribuya a la comunión del cuerpo de Cristo. Queremos estar en comunión con nuestro Señor y Salvador. Desafortunadamente, en este tiempo no podemos congregarnos para ello. Pero te pregunto, ¿qué estás haciendo para no perder la comunión con tu Señor? Ya que con tus hermanos hoy no puedes congregarte por la situación actual, si el Señor regresara en este momento por su iglesia, ¿en qué condiciones nos encontraría cada uno de nosotros? Es por eso que te invito que para participar dignamente vamos a tomarnos un minuto para ponernos a cuentas y poder participar de la cena del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, gracias porque nos permites participar hoy de esta cena, Señor. Nos has invitado a tu mesa y por ello te doy gracias, pero también te pido perdón por cada uno de mis pecados, Señor. Yo sé que te hemos fallado, Dios, pero también sé que puedo contar contigo, Padre, para que tú nos ayudes a poder sobrellevar todo esto que estamos viviendo, Señor. Que tú nos puedes ayudar alejándonos cada día más del pecado. Ayúdanos, Padre, te necesitamos porque, pues sí, la vida en este mundo es complicada, Dios. Quisiéramos ser obedientes, pero a veces o casi siempre no podemos, Señor. Ayúdanos, Padre, y danos la sabiduría necesaria para poder alejarnos cada día más del pecado y poder ser obedientes a ti, mi Señor. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Le voy a pedir a mi esposa Bertita que ore por lo que representa el pan, por favor. Señor bendito, te pedimos que bendigas este pan, Señor, que representa tu cuerpo molido y lacerado, Señor. Todo ello lo sufriste por limpiarnos nuestros pecados, por perdonarnos, Señor, y sabemos que nos has perdonado, Padre, y que nos has dado la salvación, y asimismo nos das la promesa de la vida eterna para estar junto a ti. Gracias, Señor, todo esto te lo damos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Participemos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Le voy a pedir a mi hijo Eduardo que ore por lo que representa este jugo, por favor. Vamos a orar. Señor bendito, Dios, cuántas gracias te damos, Padre, porque a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús nos compraste, Señor. Gracias porque a través del derramamiento de su sangre podemos tener una relación personal contigo, Señor. Si no hubiera sido por ese sacrificio de amor y tan perfecto, Señor, estaríamos muertos en delitos y pecados, Señor. Pero sin embargo, por la sangre derramada en la cruz de nuestro Señor, podemos entrar en el trono de tu gracia, Señor. Gracias por ello, Señor. Te rogamos que bendigas esta copa que representa la sangre derramada de nuestro Señor. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Participemos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ánimo, hermanos. El Señor ya está muy cerca. El Señor ya viene. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, murió por mí, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en
vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy, vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy. Libre en verdad, soy hijo de Dios. Si lo en tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios. Si lo libre soy libre en verdad. Soy hijo de Dios. Si lo en tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios. Si lo soy hijo de Dios. Si lo soy hijo de Dios. Si lo soy. Bendito Padre, Señor, agradecemos por tantas bendiciones que tú nos das, Señor, pero te damos gracias porque en tu palabra podemos encontrar tantas verdades que tú nos hablas. Dice tu palabra que nuestro espíritu declara, Señor, que somos tus hijos, porque tú así nos lo prometes, Señor. Te damos gracias por esas promesas que tú nos das, Padre. Y tener esa confianza de que somos tus hijos, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Señor, te damos gracias por ello. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hola mis hermanos, qué gozo es encontrarnos esta mañana adorando al Señor y también recordando, conmemorando la cena del Señor, recordando su salvación por medio de Cristo Jesús a través de ese sacrificio en la cruz, y también que somos un cuerpo en Él, que a través de Él tú y yo estamos unidos espiritualmente y que esa es la manera en que nosotros expresamos la gloria de Dios. Y estamos hablando del mensaje a las iglesias que aparecen en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y hoy el Señor tiene un mensaje muy especial a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque el fiel Señor cuida su iglesia fiel. Y quiero que tú veas en este capítulo 3, versículos 7 al 13, a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Filadelfia. Una iglesia apasionada por la gloria de Dios. Y mi hermano, quiero que tú y yo meditemos esta mañana en estas palabras. Que aquellos que nos están viendo meditemos en estas palabras. Porque el Evangelio que no presenta a Dios glorioso como lo máximo o la máxima recompensa para cada uno de nosotros, entonces creo que no han escuchado o no hemos escuchado el verdadero Evangelio. ¿Por qué? Porque las religiones nos hablan de cómo alcanzar la comunión con Dios, de los méritos que debemos de hacer para poder llegar con Dios. Pero el cristianismo cree en el Evangelio. El verdadero cristianismo se centra en Cristo y no se basa el Evangelio en lo que tú y yo podemos hacer, sino más bien en lo que ya ha sido hecho. Y hay personas que llegan a una iglesia y no ven la diferencia con otras religiones porque no hay una contemplación de
la gloria de Dios. No hay una fascinación por la gloria de Dios, hay una fascinación por las cosas que Dios da, hay una fascinación por el bien que Dios da y por el bien eterno que vendrá, pero no por la presencia de Dios. Y lo que tú y yo vemos en la Escritura no son meramente consejos de cómo ser buenas personas para alcanzar la comunión con Dios o para llegar al cielo. Lo que tú y yo vemos en la Escritura más bien es la gracia de Dios que viene por medio de Cristo para liberarnos del pecado y tú y yo de esa manera podamos contemplar la gloria de Dios, podamos obedecerlo y podamos amarlo como Él desea y como Él lo merece. Por eso admiro que Dios se tome el tiempo para escribir a esta iglesia fiel a la gloria de Dios, fiel al Evangelio. Amado Dios, en esta mañana pedimos de tu dirección, Señor, pedimos de tu guía, pedimos de tu sabiduría, Señor, para que podamos entender con claridad tu mensaje para cada uno de nosotros en esta mañana, en este tiempo de dificultades. Amado Dios, que esta mañana, Señor, podamos refrescar nuestra alma con esa agua viva, que cada uno de nosotros sea saciado con el pan de tu palabra. Y Dios, que esta mañana no haya distracción, Señor, para que nosotros podamos seguir conociendo de ti. Te lo ruego, mi Señor, y te lo suplico en Cristo Jesús, el Salvador. Amén. Y en este capítulo 3, versículos del 7 al 13, estaremos conociendo el mensaje a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Filadelfia. Una iglesia apasionada por el Señor, una iglesia que a pesar de tener poca fuerza, seguía creyendo y seguía obedeciendo la palabra del Señor y seguía confiando con todo su corazón en Cristo, su Salvador. No se distraía con los placeres pasajeros del pecado, no se dejaba llevar por las circunstancias, sino que esta iglesia se deleitaba en su Señor, en su Salvador y en la obra en la cruz a favor de ellos. Esta iglesia se encontraba en lo que hoy se conoce como Alaşehir, Manisa, en Turquía. La ciudad de Filadelfia tomó este nombre recientemente que fue conquistada por los turcos, y esta ciudad albergaba templos paganos, unos templos que eran dedicados a Artemisa, a Helios, a Zeus, a Dionisio y a Afrodita. Y era una ciudad constantemente devastada por los terremotos, por los temblores. También era una ciudad muy conocida por sus productos agrícolas y recibió su nombre por Atalo Fidelfo, rey de Pérgamo, quien fue el que construyó esta ciudad. Y aquí te muestro algunas fotos de lo que queda del templo o del lugar donde se congregaba la iglesia en Filadelfia. Y esta es una de las iglesias que también es perseguida, es también desechada por los judíos que estaban en este lugar. Y es interesante porque los judíos no eran perseguidos por el Imperio Romano, pero sí buscaban la manera de que el Imperio Romano persiguiera a la iglesia que se encontraba en Filadelfia. Y sé que la palabra Filadelfia nosotros la encontramos alrededor de 7 veces en la Escritura para hablar acerca de ese amor filial, ese amor familiar que tenemos y que mostramos en nuestra familia. Y algo que nosotros no podemos perder de vista es que este mensaje es un mensaje particular a la iglesia y no tiene que ver mucho lo que pasa o lo que sucede en la ciudad.
Prácticamente el Señor pone toda su atención en lo que hace y cómo vive esta iglesia. Por eso, el fiel Señor cuida su iglesia fiel. ¿Y de qué manera la cuida? Vamos a leer estos versículos del 7 al 13 de Apocalipsis capítulo 3. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, pero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es lo que menciona este mensaje? Bueno, es que el Señor, nuestro Salvador, el fiel Señor, nuestro Cristo, alienta a su iglesia en la debilidad. Cristo alienta a la iglesia en su debilidad. Y veamos estos versículos 7 y 8, porque lo primero que nos menciona este pasaje es que Cristo se presenta a ellos con tres características muy sobresalientes, muy importantes, que contrastan lo que ellos estaban viviendo. Primero, Cristo se presenta como el Santo. Y si hay algún aspecto muy sobresaliente acerca de nuestro Dios, es que Él es santo. Y cuando hablamos de santidad, no solamente estamos hablando de que es apartado del mal y que nadie puede accesar a Él porque nosotros tenemos pecados, somos caídos. No solamente nos está hablando de eso, sino que también nos recuerda que el Señor es un ser excepcional. El Señor es un ser sumamente confiable. De eso trata y de eso nos habla la palabra santidad. Y de esta manera se presenta a esta iglesia. Y quiere el Señor que la iglesia sea alentada por esta presentación. Y esto me hace recordar lo que Moisés vivió con el pueblo de Israel cuando ellos tenían sed. Y el Señor le dice que fuera y tocara con su vara para que saliera agua de la roca. ¿Y qué sucedió? Bueno, todos ellos estaban dudando, todos ellos estaban quejando, todos ellos estaban viendo a Dios como una autoridad, como cualquiera que estaba ahí en ese momento. No lo trataron como un ser excepcional. Eso lo puedes ver en Números capítulo 20, 12 y Éxodo versículos 1 al 7, capítulo 17. Y cuando no confiamos en Dios, cuando no lo tratamos como el ser excepcional, entonces nosotros estamos tentando al Señor. Pecamos contra Él por no santificarlo y no tratarlo como el ser único y supremamente confiable. Pero esta iglesia sí lo hacía. Esta iglesia sí creía que el Señor era fiel, que el temor reverente que le tenían al Señor era un temor único. No tenían temor como le tenían temor a lo que les pudiera pasar a su alrededor. Ellos temían más al Señor Santo. ¿Qué sucederá
cuando el Señor se presenta a cada uno de nosotros, ¿qué sucederá en ese momento que nosotros recordemos que nuestro Cristo es el Santo? ¿Qué hará la iglesia bíblica Gesed? ¿Sabes? El Señor no solamente se presenta como santo, sino también como el verdadero. Él es verdadero, a diferencia de los hipócritas que dicen ser algo y en realidad no lo son. El Señor marca la diferencia. Aquellos judíos que no lo eran, que mentían, lo hacían con el fin de desacreditar a la iglesia del Señor, a su pueblo y, por ende, desacreditar los designios de Dios. Ellos mentían con tal de que los persiguieran el imperio romano. Pero ¿sabes? El Señor cuida de su iglesia y el Señor está reconociendo estos atributos y les está diciendo: iglesia, yo soy verdadero, yo no soy hipócrita, yo no cambio de parecer, yo los amo. Y no solamente les dice eso, sino que Él tiene la llave de David. Isaías 22:22 nos habla y diciendo: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Si bien aquí se hace referencia a lo que dice Isaías cuando se le entregó la llave a Eliaquim para que tuviera acceso a las riquezas del rey, nosotros ahora estamos viendo que nuestro Señor tiene las llaves para que tú y yo podamos accesar a las riquezas del rey. Y esto debería de alentar a la iglesia, esto debería de alentar los corazones que tienen pocas fuerzas. Pero Jesús no solamente alienta a la iglesia con estos títulos, sino que ve lo que ellos están haciendo, sabe lo que están padeciendo y de dónde proviene todo lo que hacen. Y les dice: yo tengo la llave. Y dice el versículo 8: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y esto es muy interesante porque Él tiene la llave y les abrió una puerta delante. No una puerta que estuviera lejos de ellos, no les abrió varias puertas, solamente les abrió una puerta y que está delante de ellos. A pesar de que tienen poca fuerza, a pesar de que los judíos mentían en su contra, a pesar de que esto seguramente les traería conflictos, ellos permanecían fieles. Y el Señor dice que ellos guardaban la palabra de Cristo y no renegaban de su nombre. Eso es muy importante para nosotros porque esta iglesia mantenía su integridad y el Señor está cuidando de ellos y el Señor los está alentando diciéndoles: yo estoy abriendo esta puerta y nadie la va a cerrar, porque esta puerta es para que ustedes entren y disfruten de las riquezas del Rey. Pero ¿cuál era la actitud de esta iglesia? Una actitud de integridad, una actitud donde esta iglesia estaba reconociendo el Evangelio que les conducía a glorificar, a magnificar a Dios. No hay nadie como Él, no hay un ser tan confiable como Él. Y es imposible ser fiel a algo que no valoras, a alguien que no reconoces como digno. Ellos sabían el valor de creer en Cristo Jesús. Y es Jesús quien abre esa puerta delante de ellos. Y esa puerta de las riquezas de la gloria de Dios les muestran cuál es el mensaje, cuál es la riqueza que ellos iban a recibir. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria. Cristo en nosotros es la riqueza
que obtendrá y que obtiene el cristiano. Mis hermanos, cada vez que el Señor nos abre una puerta es para que nosotros tengamos este encuentro con la riqueza de la gloria de Dios, para que tengamos un encuentro con Cristo. Es Cristo. Como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Resplandeció el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis hermanos, el Evangelio apunta a nuestro Dios glorioso, apunta a Cristo. Y tú y yo, eso es lo que más anhelamos, que de aquello que vendrá, de aquello que nosotros vamos a obtener, es que el Señor nos permita estar delante de su presencia. Mis hermanos, nuestra integridad, nuestra fidelidad es firme en medio de las circunstancias porque hemos visto la gloria de Dios en Cristo. Vendrá el pecado para que nosotros seamos infieles, mostrándonos su atractivo. El pecado es atractivo. Las circunstancias también serán un campo de atracciones vacías para que nosotros cambiemos la gloria de Dios por las cosas creadas, por las cosas que aparentemente nos dan seguridad. Pero ¿qué hará la iglesia bíblica Gesed? ¿Será una iglesia fiel? Tú que estás ahí, ¿eres fiel a la gloria de Dios? Y si no lo eres, ¿por qué no vienes a Él en arrepentimiento y cambias ese deleite en el pecado por la gloria de Dios? Sé que es un tiempo difícil el que estamos viviendo y sé que algunos han sido probados duramente, pero recuerda, el Señor es fiel, el Señor es santo, el Señor alienta tu corazón con estas palabras: yo soy el santo, el verdadero y el que tiene la llave, quien pone delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y no solo eso, sino que Cristo protege a su iglesia. El fiel Señor te protegerá. Cristo protege a su iglesia. Dice este versículo 9 y 10. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cristo protege a su iglesia de los mentirosos y también de sus mentiras. Recuerda, la mentira es la práctica más vieja en este planeta. La mentira es usada con el fin de que las personas crean cosas equivocadas de otras personas. La mentira es usada para engañar y cambiar y torcer la verdad. Y eso es lo que hace esta congregación de Satanás. Eso es lo que hacen algunas congregaciones. Tuercen el Evangelio, tuercen la gloria de Dios para que nosotros nada más estemos viendo y buscando a Dios por los deleites que Él puede darnos, por las bendiciones, por las sanaciones que Él puede hacer. Pero no por la gloria de Dios. Y es lo que hace el Señor. El Señor protege a su iglesia. La iglesia que entiende el Evangelio, la iglesia que cree en el Evangelio, es aquella a la cual el Señor protegerá. Y la marca importante en este versículo 9 es que nos dice que Él ha entregado a estos que se dicen ser judíos y son unos mentirosos porque en realidad no son judíos. Y estos vendrán y se humillarán delante
de la iglesia y ellos van a reconocer que Cristo nos ha amado. Así como dice Malaquías capítulo 1 versículos 2 y 3, cuando está hablando acerca de Jacob y Esaú. Y el Señor dice en el versículo 2, yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Mis hermanos, el Señor nos ha escogido. Ni siquiera nosotros le escogimos a Él. Él nos eligió a nosotros para que nosotros podamos estar con Él, para que nosotros contemplemos su gloria. El Señor protege a sus amados. Mis hermanos, eres amado por Dios. Él te ha elegido, no por quién eres, no por lo que has hecho en el pasado, sino por pura gracia. No fue por lo que tú puedes hacer, sino por la compasión del Señor, por su gesed, por su misericordia. Versículo 10, el Señor dice estas palabras, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y el Señor está elogiando a esta iglesia y el Señor está reconociendo que esta iglesia ha permanecido fiel, ha sido obediente a su palabra, a pesar de que ha tenido todo en su contra. A pesar de que esta iglesia ha sido amedrentada por estos judíos mentirosos. Y pareciera que hay una condición. Si tú guardas la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Pero la verdad es que lo que el Señor quiere comunicarnos es que así como nosotros somos fieles, el fiel Señor también nos guardará, nos protegerá, nos cuidará en el día de la prueba. Pero si te das cuenta, no habla de una manera específica, nos habla de una manera específica y hay una construcción léxica importante en este versículo, porque este verso apunta a ser librados de la prueba o más bien de la gran tribulación. La construcción gramatical nos dice que ellos serían mantenidos fuera de ese tiempo, el tiempo en el que el Señor viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor vendrá y dejará que esta prueba, esta gran tribulación suceda por estos 7 años. Pero recuerda que el Señor espera que la iglesia sea fiel. El Señor va a librar a su iglesia, pero es porque la iglesia es fiel a Él, es leal al Señor. Recuerda que el Señor no nos reprende por tener poca fuerza. El Señor no está enojado porque esta iglesia tenga poca fuerza. El Señor nos reprende por ello, sino por tener poco celo, por tener poco amor, o un amor a medias, poca fe, poca consagración. El tiempo se acerca, iglesia. ¿Dónde te encuentras hoy? Tú que estás ahí viendo y escuchando este mensaje. Yo no te invito al cielo, te invito a que conozcas al Dios de la Biblia, a que creas en Cristo, la majestad de Dios evidente a cada uno de nosotros, santo, verdadero y poderoso. Este Cristo viene y viene por los suyos, Él viene pronto para reconocer a su iglesia. Apocalipsis 3, versículos 11 al 13 dice de esta manera: aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La construcción gramatical de estas primeras palabras nos hablan de lo repentino y rápido que sucederá tal acción. La hora vendrá y cuando suceda, cuando se dé ese momento, será rápido. No habrá demora. No se tardará el Señor. Y el Señor dice: yo vendré, y cuando venga, vendré a lo que he estado planeando, a lo que ha sido planeado, a lo que ha sido revelado en este libro de Apocalipsis. Ahora, ves a una iglesia alentada,
ves a una iglesia protegida, pero es una iglesia que el Señor le dice, no es momento para que te relajes, no es momento para que tú bajes la guardia. Y recuerda, en el campo de batalla nadie puede bajar la guardia a pesar de que le digan que todo va bien. Tú y yo tenemos que mantener esa defensa arriba. El Señor le dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor está viendo la fidelidad de su iglesia. El Señor está viendo que aman y temen su nombre. Pero el Señor les dice, no es tiempo en el cual ustedes no pueden relajarse. Hasta que yo venga, ustedes no se pueden relajar. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia bíblica Gesed. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No podemos relajarnos cuando el pecado nos está asediando. No podemos relajarnos cuando el mundo está en nuestra contra. Cuando seremos menospreciados por el mundo. Por eso el Señor le da una indicación a su iglesia, retén lo que tienes. Así como aquel hombre, aquel atleta, tenía que vencer en la carrera para recibir su corona, así como aquel militar. Y en ambos casos ellos tenían como recompensa una corona. Y el Señor les dice, no pueden relajarse en la carrera, no pueden relajarse en la guerra. Ustedes tienen que vencer. Versículo 12, el Señor dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. 3 nombres recibirá esta columna, recibirá cada persona que sea vencedora. Mis hermanos, tú y yo no podemos relajarnos por haber escuchado del Evangelio. Tú y yo tenemos que estar bien cimentados en el Evangelio. No podemos estar haciendo las cosas para ganarnos el favor de Dios. No podemos estar haciendo las cosas por que el Señor nos vaya a reprender. Nosotros tenemos que hacer estas cosas porque comprendemos la belleza, la grandeza de la gloria de Dios. Porque si no entendemos la gloria de Dios, no entenderemos la importancia de ser una columna en el templo de Dios. El Señor les está diciendo que esta columna tendrá grabaciones, tendrá inscripciones. Así como en aquellos templos había columnas que tenían algunas inscripciones para hablar de la historia o para hablar de la importancia al ser adorado. Mis hermanos, eso es lo que nosotros recibiremos. Nosotros recibiremos los nombres, las inscripciones de nuestro Dios, de Cristo, quien debe de ser adorado. De a quién pertenecemos, a la nueva Jerusalén. Mis hermanos, este es lo que distingue a la iglesia. Esto es lo que hace especial a la iglesia. La recompensa que Dios ha otorgado en Cristo a cada uno de aquellos que son vencedores en Él. Estaremos en el salón del trono de Dios. Recuerda, tú y yo no seremos lo atractivo, pero sí reflejaremos, sí seremos identificados, reconocidos con los nombres de nuestro Dios y con el nombre de la Nueva Jerusalén y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nuevamente el Señor termina esta sección haciendo un desafío de poner atención al mensaje del Espíritu a las 7 iglesias. Es un desafío, y si tú en esta mañana has escuchado este mensaje, hermano mío, seguramente debes de poner mucha atención y recordar el Evangelio, recordar la importancia de ser fieles, leales al Señor.
de admirar, de reconocer su gloria día con día. Si ha sido pesado para ti levantarte temprano y adorar los domingos junto con la iglesia, si ha sido un pesar para ti amar a la iglesia, orar, leer la escritura o cantar alabanzas, te animo a que vuelvas al Evangelio. Te animo a que tomes tiempo para meditar en el Evangelio. Pero si a lo mejor te has dado cuenta que tu vida sigue deleitándose en el pecado y no en la belleza de la gloria de Dios, yo te digo, arrepiéntete. La Escritura nos dice, arrepiéntete. Y te animaría a que buscaras las predicaciones pasadas y que no te perdieras la próxima predicación. Porque es necesario que tú entiendas que el arrepentimiento es parte de nuestra humildad, de nuestra humillación ante Dios. Él es Dios, yo no soy el Dios que controla las cosas. Él es quien salva, yo no salvo. Por eso te invito a que medites en Romanos capítulo 5, en Romanos capítulo 10, y no te levantes hasta que Dios te haya revelado su evangelio. Ora, habla con el Señor, revélame tu evangelio. Pero también este mensaje en esta mañana que el Señor quiere que tú y yo escuchemos es para las personas que están en aflicción, personas que están en una prueba dura. Y, amado hermano, yo te invito a que vengas a Cristo. Ven a aquel que te trata con su santidad. Él no es hipócrita, Él es verdadero, Él abrirá la puerta delante de ti. Por lo tanto, ven a Él y deja que te conduzca el buen pastor. Dejen orar por nosotros. Amado Dios, en esta mañana reconocemos que tu palabra es viva, es eficaz. Transforma el corazón, la mente y la vida. Pero Dios, eres tú haciendo absolutamente todo. Eres tú enviando a tu Hijo, es tu Hijo muriendo por nosotros. Señor, nadie ha tomado esa iniciativa, solamente tú, para que nosotros podamos hoy reconocer tu gloria, admirar tu gloria y desear tu gloria. Mi Señor, que esa iglesia bíblica Gesed sea una iglesia fiel. Por lo tanto, te pido porque tú nos perdones de nuestros pecados, porque nosotros podamos quitar los deleites que tenemos en el pecado, en el mundo, y podamos deleitarnos solamente en ti, que a través de tu palabra podamos ver el deleite de la gloria tuya. Oh mi Señor, yo te suplico por cada uno de nosotros. Yo te suplico por mis hermanos, por aquellas personas que están escuchando este mensaje y que puedan comprender que el cristianismo no es una religión más. El cristianismo se trata de un hombre, se trata de Cristo, muriendo por nosotros, intercediendo por nosotros y viniendo por nosotros. Oh Señor, te ruego porque tú convenzas de justicia, juicio y pecado. Y también, amado Dios, venimos delante de ti por aquellas personas que están en aflicción, por aquellas personas que están en pruebas, en dificultades. Te ruego por ellos, mi Señor, porque sé que es difícil, es duro pasar las pruebas. Pero mi Señor, tú no nos abandonas y tú no nos regañas, Señor. Tú no te enojas por tener poca fuerza. Señor, tú sí te molestas con aquellos que tienen poca fe. Te molestas, Señor, con aquellos que no te aman, no te buscan, no te reconocen como el ser excepcional y digno de toda confianza. Por eso, mi Señor, te ruego porque
ayudes a cada uno de mis hermanos, ayudes a cada persona que está en medio de situaciones tan adversas, pero que por medio de esta situación, nuevamente, Señor, podamos refrescar nuestra alma con tu evangelio. Vamos hacia tu gloria. Vamos a la nueva Jerusalén. Vamos a tu templo. Oh Dios, gracias por tu evangelio. Gracias por estas buenas nuevas, porque tú haces todo esto posible. Mi Señor, aquí está tu iglesia y nos ponemos en tus manos para hacer una iglesia fiel. Cuida de tu iglesia, Señor, porque tú eres fiel. En Cristo Jesús. Amén. Y amados hermanos, les invito a que sigamos reflexionando en la palabra de Dios y también reflexionando en la palabra de Dios el día de mañana con el devocional, el tiempo de oración los días miércoles y el jueves, el tiempo de estudio en el libro de Apocalipsis, que nosotros podamos seguir refrescando nuestro conocimiento acerca de nuestro Salvador, acerca de nuestro Señor. Mis hermanos, que Dios les bendiga y espero que ustedes sigan siendo constantes en orar, sigan siendo constantes en leer, sigan siendo constantes aún incluso en ofrendar, para que todo esto que nosotros estemos haciendo, ¿verdad?, nos conduzca a adorar al Señor, a exaltar el nombre de nuestro Dios. Que tengan una excelente semana y que reciban la paz y la gracia del Señor en sus corazones. Bendiciones.